Miércoles Santo, 8 de abril. La amistad traicionada. Continuamos leyendo el texto que nos presenta el profeta Isaías, concretamente el tercer canto del siervo. Vamos a recordarlo entonces empezando nuestra meditación. El día de nuestro bautismo, nosotros recibimos ese mismo espíritu que recibieron los profetas, los apóstoles. El Espíritu Santo es uno. Y ese mismo espíritu que recibimos a nosotros nos convirtió en profetas. El profeta es el que lleva la voz de Dios, y también en discípulos. Ese día, el día de nuestro bautismo, comenzó una historia de relación entre nosotros discípulos y Jesús Maestro. Entonces nosotros como discípulos tenemos una misión para cumplir en nuestra vida. Hoy lo recuerda este servidor en Isaías. Cada mañana, dice, Dios despierta nuestro oído para que escuchemos. Entonces, la primera parte de esta reflexión va a estar orientada a la escucha, porque me parece que hay muchos errores, muchas equivocaciones o confusiones, sí, que aparecen en nuestra vida simplemente porque no escuchamos. Eso que nos han dicho tantas veces en el colegio o en la facultad, ¿no? Escuchar las consignas, leer las consignas. Entonces, una linda pregunta en estos días que nos van a sumergir en un tiempo de contemplación, de silencio. Una buena pregunta que podríamos hacernos es la primera: ¿somos buenos oyentes de la voz de Dios? ¿Somos capaces de oír con atención su palabra? Aquello que escuchamos de Dios en la Sagrada Escritura, ¿se convierte para nosotros ese querer de Dios en nuestro propio querer? ¿Estamos despiertos para oír a nuestro Señor, que también nos habla en la realidad del presente que vivimos? ¿Escucho a Dios que me habla en mis prójimos, en aquellos con quienes convivo? ¿Soy capaz de oír, de escuchar la voz de Dios en el lamento de un enfermo, en el miedo de un joven, en el desconcierto de un niño, en los temores de un anciano, en aquellos que están solos, en las necesidades de los pobres, en la desorientación de aquellos que están lejos de Dios? ¿Escucho a Dios que me habla en su creación? Y tantas preguntas que podríamos agregar. Por supuesto que una condición para la escucha es el silencio. Entonces podríamos agregar una pregunta que es: ¿hacemos un silencio generoso para escuchar a Dios? Romano Guardini decía que el silencio ayuda al hombre a comprender lo esencial. Yo recuerdo hace 2 años atrás, fui a hacer una caminata. Así como existe el Camino de Santiago en el norte de España, existe también el así llamado Camino de Francesco, la Vía de Francesco. Es una caminata que va desde el Vaticano hasta la Basílica de Asís, más o menos unos 300 y pico de kilómetros por arriba de la montaña. Un camino muy recomendable, por cierto, para quien quiera retirarse y no tanto hacer turismo, sino más bien introspección. Un camino no tan concurrido, por supuesto, como el de Santiago, pero de unos paisajes bellísimos y de iglesias preciosas. Recuerdo haber leído en alguna parte del trayecto, lo anoté,
Una frase conocida por todos, pero que en ese contexto a mí me tocó hondamente. Y decía así la frase: estarás atento y todo te sorprenderá. Ahí está. Atención. El silencio es una obra de amor, no es una obra del deber. Yo no es que tengo que hacer silencio. Hago silencio por amor, amor humilde. El silencio, como el amor, es un gran compromiso con el ahora. Yo estoy atento ahora a lo que vos tenés para decirme, a lo que el prójimo tiene para decirme, a lo que Dios tiene para decirme. Lo hemos dicho estos días, graciosamente, pero Santa Teresa de Ávila decía, y vamos a recordarlo: para que Dios hable, y hace falta que tú te calles, decía ella. Hay que hacer silencio. El silencio también es una respuesta de amor. Como decía el poeta Pedro Salinas: el silencio ha sido tu primera manera de entrar en mí. Miren qué lindo, el silencio. Como decía Teresita, ¿no es cierto? El silencio es ascensor seguro, camino al cielo. O el cardenal Sara, recientemente, en su libro, el silencio es necesario para acabar con la dictadura del ruido. O el filósofo Rassam, que decía que si bien es la palabra la que caracteriza al hombre, es el silencio el que lo define. O San Juan de la Cruz: una sola palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y éste habló siempre en eterno silencio, y en silencio debe ser oído. Dice el dicho por allí que todos conocemos: serás esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios. Recordar también que la voz del Señor suele ser silenciosa, por eso es importante aprender a cultivar el silencio. Recientemente, hace unos años atrás, Benedicto XVI nos decía: en un mundo lleno de ruidos, no tengamos miedo de hacer silencio, fuera y dentro de nosotros, si queremos oír la voz de Dios y de aquellos que están a nuestro lado. Lo recordaba la Madre Teresa de Calcuta: Dios es amigo del silencio. O Thomas Merton también en sus escritos, hay que proteger nuestra vida interior en medio de la agitación, haciendo silencio. Quienes aman a Dios deben procurar crear una atmósfera en la que poder encontrarlo. Esto es obvio, y esa atmósfera la favorece el silencio. El silencio interior, además, pone fin a juicios y a pasiones desordenadas, porque el silencio me ayuda a encontrarme con la verdad de lo que soy. El silencio es mirada limpia, es mirada pura. La caridad nace del silencio que nos hace, en primer lugar, escuchar, después comprender, luego acoger y finalmente responder. El ruido cansa, el silencio siempre es un oasis. Les he dicho que nosotros tuvimos un profesor, un gran sabio, de un enorme corazón, el doctor Comar, y él nos decía que el asombro, la admiración y el silencio siempre están hermanados. Fíjense, quien hace silencio, vuelve a recuperar esa admiración, ese asombro por Dios. El silencio me ayuda a ubicarme, en tanto que el ruido de fondo aturde, asfixia, cansa, desorienta.
aísla y finalmente mata. Estamos muchas veces ebrios de palabras y así vivimos agitados y creemos que somos incapaces de callar. Hay mucha gente que no puede tolerar el silencio. San Juan Pablo II decía que el verdadero discípulo es el contemplativo en acción. Contempla primero en silencio, reflexiona, recapacita. Y uno podría preguntarse entonces, bueno, pero ¿silencio para qué? Bueno, para entrar en íntima comunión con Dios. Porque en el silencio partimos de Dios y llegamos a Dios. Y además silencio para poder escuchar. Dice hoy el mismo Isaías, el Señor me ha dado oídos para escuchar. Y quien escucha tiene luego un diálogo más rico. El silencio además ayuda a algo que es fundamental en nuestra relación con Dios y con los demás, que es el recogimiento, la interioridad, la calma. San Francisco de Asís, lo hemos citado estos días, él decía, ¿no es cierto?, predica el Evangelio todo el tiempo y solo si es necesario, utiliza palabras. Es decir, que hablen nuestras obras, y las obras se apoyan fundamentalmente en una reflexión previa, en un silencio que me ayuda a ver allí dónde hace falta dar la respuesta adecuada. Bueno, pero además, dice Isaías, además de haber recibido este servidor un oído para escuchar, esto es muy importante, el servidor también deberá reconfortar. Miren qué lindo, porque esa es nuestra misión. Hoy, en esta mañana soleada, decimos, yo recibí este Espíritu de Dios, yo soy discípulo, mi vida tiene un sentido, tiene una misión, hay algo que Dios espera de mí en medio de esta realidad, de esta cuarentena, cuaresma, dentro de esta Semana Santa, dentro de este miércoles santo. Escuchá la voz de Dios, escuchate a vos, escuchá a los demás, escuchá cómo gime la creación, escuchá el dolor de quienes están a tu lado. Pero la cosa no termina en la escucha, así como no empieza en silencio, solamente por el silencio en sí. El silencio me conduce a la escucha me debe llevar a pronunciar una palabra. ¿Cuál? ¿Cuál es la palabra que Dios espera de cada uno de nosotros, sus hijos amados, sus servidores? Que reconfortemos. Reconfortar es alentar, es consolar, es entusiasmar. Miren qué ayuda grande para hacer un lindo examen de conciencia. Las palabras que me habitan son un torrente de palabras que se apoyan en las acciones que me hacen ver que llevo una vida coherente. Yo trato de alentar, de entusiasmar. O mis palabras son palabras de miedo, palabras apocalípticas, palabras de enojo, palabras violentas, palabras vacías, palabras confusas, palabras sospechosas. Pero además de escuchar y de reconfortar, dice la palabra de Dios en este día, en el profeta Isaías, que ese servidor, importante, no deberá oponer resistencias. Por ejemplo, una resistencia es, ¿cómo a mí Dios me va a pedir que yo sea su discípulo? Si yo hice esto, yo cometí aquella falta, si yo no tengo los medios, si yo no tengo conocimiento, Dios te eligió, te dio su espíritu, no resistas. Esa era la respuesta que Dios esperaba de sus profetas. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Y continúa diciendo hoy,
No solamente ese servidor no deberá oponer resistencia, sino que además no deberá volverse atrás. Lo hemos dicho tantas veces, el Papa lo dice de una manera muy, Francisco, de una manera muy, muy graciosa, pero nunca tendrás un mañana mejor si siempre estás pensando en el ayer, el pasado pisado, y en el presente de frente. Y finalmente, dice el profeta Isaías, este servidor deberá saberse auxiliado por Dios. Gran examen de conciencia, Soy capaz de hacer silencio, soy capaz de escuchar, hago de mi vida, del tiempo, de las horas que Dios me regala, un tiempo para consolar, para reconfortar, para entusiasmar. ¿O pongo resistencias a la acción de Dios? ¿Vivo en el pasado? ¿Me sé auxiliado, acompañado por Dios? ¿Confío en Él? Dice hoy Isaías, no nos desalentemos, porque tenemos un buen defensor. Y finalmente, en el Evangelio, ayer compartíamos el texto de la traición de Judas en la versión del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a contemplar esa escena, pero en la mirada del evangelista San Mateo. Casi como diciendo, qué bueno que durante 2 días aparezca el tema de la traición. Triste lo de Judas, como también es triste lo nuestro. Judas le puso un precio a Dios, 30 monedas de plata. En eso convino con los sumos sacerdotes, era el precio de un esclavo. ¿Qué le pasó a Judas? No quiso ver la luz, no se dejó tocar por Dios en la presencia de Cristo. No pudo confiar en el perdón de Dios. Puso su miseria, su pecado, su entrega por encima del perdón de Dios. Terrible. No pudo descubrir en Jesús el auténtico camino de felicidad, la felicidad plena. Vamos a recordar la importancia de esta escena de traición, porque la pasión de Jesús propiamente no empieza con el prendimiento de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. La pasión de Jesús empieza con la traición de Judas. Y nos dirá algún autor contemporáneo, y no finalizó con la traición de Judas. Se continúa con cada una, en cada una de nuestras traiciones. ¿Y por qué traicionó Judas? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué Judas, que había visto a Jesús hacer milagros, hablar del anuncio del reino, conquistar el corazón de las personas, por qué lo traicionó? Uno podría pensar, quizás esperaba otra cosa. Esperaba un reino en este mundo donde él pudiera tener, riqueza, poder. Quizás se sintió decepcionado. Estaba tomado por la envidia, por el odio, por el egoísmo, tal vez por el rencor, no lo sé. Pero es importante esta pregunta, ¿por qué yo también he traicionado y traiciono al Señor? ¿Qué es lo que se opone a la figura del traidor? Es el valiente, el noble, el fiel, el que da la cara, el que se hace cargo, el que se mantiene firme, el que no negocia lo innegociable. Sé muy bien en quién he puesto mi confianza. Lo recordábamos estos días, lo dice San Pablo. Cuando Jesús habla y anuncia que alguien lo va a traicionar, aparece esta pregunta: ¿seré yo, Señor?
Que esta pregunta quede resonando a lo largo de este día, miércoles santo. San Agustín decía que cuando el amor hacia el Señor se entibió, empezaron las traiciones. Yo recordaba hoy a la mañana que hace prácticamente un año, en realidad fue el 15 de abril, hoy es día 8, se va a cumplir un año del incendio de la Catedral de Notre Dame allá en París. Y bien recuerdo, estaba aún la iglesia en ruinas, y no sé qué importante dirigente en el diálogo con un periodista, atrás la escena era muy fuerte porque estaba la iglesia incendiándose y estaba este señor diciendo, sí, pero hoy empieza la reconstrucción. Quizás uno en estos días golpeado por la realidad, porque la palabra de Dios nos va desarmando. La sensación es que muchas veces nos encontramos en ruinas. A mí me gusta recordar que bíblicamente la ruina es una imagen muy linda porque es Dios el que permite que nos encontremos. Es necesario que nos encontremos en la verdad de lo que somos, si no en el todo, al menos en parte. ¿En dónde estoy en ruinas? Bueno, porque bíblicamente Dios le va a pedir al pueblo, al regresar a Jerusalén, que reconstruya desde las ruinas. Entonces lo importante es, desde esa catedral que se estaba, sí, pero hoy empieza la reconstrucción. Y esto sería muy lindo que pudiera decirlo yo también. A pesar de saberme débil, que escucho mal, que no reconforto a nadie, que opongo resistencias, que vivo en el pasado, que desconfío de la acción de Dios, no importa. Estas son mis ruinas. Bueno, hoy empieza la reconstrucción. Porque cada Semana Santa es eso, el paso de Jesús por nuestra vida que nos vuelve a poner de pie. Bueno, con este entusiasmo y con este aliento los invito a recorrer las horas que nos quedan en la reflexión de este miércoles santo. Recibamos la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.